El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor Don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 1. Temas: la genealogía de Jesucristo según la carne. El ángel revela a Joseph el modo con que había concebido la Virgen. El nacimiento del Señor. Versículo 1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Comentario del versículo 1. Esto es, descendiente de David y de Abraham según la carne, como se ve por el árbol genealógico que aquí se pone. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, y Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Versículo 3. Y Judá engendró de Tamar a Farés, y a Zara, y Farés engendró a Esrón, y Esrón engendró a Aram. Comentario del versículo 3. De Tamar. Esto es, su nuera, y por tanto de un incesto, porque como Cristo vino a redimir pecadores, no rehusó nacer de pecadores. Por esta misma razón quiso que se nombrasen también Bersabé adúltera, y Rahab y Ruth, que fueron extranjeras y de humilde condición. Versículo 4. Y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Versículo 5. Y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró a David el rey. Versículo 6. Y David el rey engendró a Salomón de aquella que fue de Urías. Comentario del versículo 6. Que fue de Urías. Esto es, de aquella que fue mujer de Urías. Versículo 7. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asá. Versículo 8. Y Asá engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Ocías. Comentario del versículo 8. Joram no fue padre inmediato de Ocías, sino tercer abuelo, porque Joram engendró a Ococías, Ococías a Joás, Joás a Amasías, y Amasías a Ocías. Primera de Paralipómenos 3, 12. El profeta Elías había anunciado a Acab, rey de Israel, el exterminio de toda su descendencia, y el evangelista, al parecer, quiso ejecutar esta sentencia por una especie de muerte civil, a lo menos hasta la cuarta generación, en la genealogía de Jesucristo, porque Joram estuvo casado con Atalía, hija de Acab, de la cual tuvo a Ococías padre de Joás, que lo fue de Amasías, y este de Ocías, que también se llamó Azarías.
Segunda de Paralipómenos, capítulo 3. Versículo 9. Y Ocías engendró a Joatam, y Joatam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías. Versículo 10. Y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías. Versículo 11. Y Josías engendró a Jeconías, y a sus hermanos en la transmigración de Babilonia. Comentarios del versículo 11. Primer comentario. Engendró a Jeconías. Se debe entender no inmediatamente, sino por medio de Joaquín padre de Jeconías. Primera de Paralipómenos 3, 15 al 16. Este Joaquín no mereció tener lugar en la sepultura de los reyes de Judá. Jeremías 22, 8. Y por esta razón, San Mateo creyó que tampoco debía ponerse en la genealogía de Jesucristo. Segundo comentario. Y sus hermanos. Quiere decir, y a su hermano Sedecías, primera de Paralipómenos 3, 16. O si tuvo otros, no los nombra la escritura hebrea. Tercer comentario. En la transmigración de Babilonia. Esto es, en el tiempo o hacia el tiempo de la transmigración, porque Josías ya había muerto cuando sucedió esta, la cual comenzó en el reinado de Joaquim su hijo, se continuó en el de Jeconías, Cuarta de Reyes 24, 15, y Segunda de Paralipómenos 36, 1 al 2. En algunos manuscritos se lee: Josías engendró a Jacim, Jacim engendró a Jeconías, etc. Con la cual adición se completan las 28 generaciones que cuenta San Mateo, desde David hasta Jesucristo, pues sin ella quedan defectuosas, a no ser que contemos en esta genealogía a María Santísima, honra, que por haber concebido a Jesucristo sin consorcio de varón, le hacen muchos, no obstante, que las mujeres no tenían lugar en las genealogías. Versículo 12. Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Comentario del versículo 12. Verificada ya la transmigración, y durante ella. Versículo 13. Y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliacim, y Eliacim engendró a Azor. Versículo 14. Y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Aquim, y Aquim engendró a Eliud. Versículo 15. Y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Versículo 16. Y Jacob engendró a Joseph, esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. Comentarios del versículo 16. Primer comentario. Joseph, esposo de María. Joseph era esposo y verdadero marido de María. Dice San Agustín contra Fausto: non concubitu, sed affectu, non commixtione corporum, sed copulatione, quod est carius, animorum. Y esta es la sentencia más seguida de los padres. Mandaba Dios a los israelitas que no emparentasen sino con personas de la misma tribu y familia. Números 36, 6 al 8. Y por esto el árbol genealógico de San Joseph, que pone aquí el evangelista, es el mismo que el de María. Por lo que, siendo verdadera madre de Jesucristo, se prueba evidentemente que este señor era verdadero descendiente de David. Demás de esto,
Jesucristo había sido prometido como hijo de la mujer y como hijo de David, esto es, como hombre y como rey. Para que se viese el cumplimiento de esta doble promesa, San Lucas en su genealogía hace subir hasta Adán su línea materna, de la cual nació hombre. Y San Mateo en este lugar, para mostrar que era de la familia real de David, la trae desde este rey hasta Joseph, que era tenido por su padre. Segundo comentario. Que es llamado el Cristo. Esto es, nombre griego, que corresponde al hebreo Mesías, y quiere decir el ungido. David en el Salmo 64, 9, dice que fue ungido con óleo más abundante y grueso que todos los otros, de manera que solo él es reconocido por el nombre de Cristo, cuando no se añade otro. Siendo Dios, se hizo hombre para ser ungido, y era de tal suerte hombre, que al mismo tiempo era Dios. Fue ungido como rey, como profeta y como sacerdote, quedando en su encarnación sumo pontífice de la ley nueva. Salmo 109, 4. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Versículo 18. Y la generación de Jesucristo fue de esta manera: que siendo María su madre desposada con Joseph, antes que viviesen juntos, se halló haber concebido en el vientre de Espíritu Santo. Comentarios del versículo 18. Primer comentario. Desposada. Esto es, prometida, según la loable antiquísima costumbre de interponer un cierto espacio de tiempo entre la promesa o esponsales y la celebración o consumación del matrimonio. Génesis 19, 14 y Deuteronomio 20, 7 y 22 al 23. Segundo comentario. El evangelista nos refiere lo que sucedió en verdad. Esto es, que María concibió en su seno virginal, antes que Joseph la conociese. Mas de aquí no se ha de inferir que la conociese después, porque la Iglesia tuvo siempre por herejes a los que afirman esto. San Jerónimo. Tercer comentario. Concebido en el vientre de Espíritu Santo. Esto es, por virtud y operación milagrosa y sobrenatural del Espíritu Santo. La concepción del Verbo, aunque común a todas tres divinas personas, se atribuye especialmente al Espíritu Santo, porque así como se atribuye al Padre el poder, y al Hijo la sabiduría, del mismo modo se atribuyen al Espíritu Santo las obras de caridad y de santidad, y entre estas, la principal y la mayor fue la encarnación del Verbo eterno. Versículo 19. Y Joseph su esposo, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Comentarios del versículo 19. Primer comentario. Su esposo. Esto es, la palabra latina, vir, como la griega, es común al prometido, o que tiene dados esponsales, y al casado, como la voz esposo entre nosotros. Segundo comentario. Como era justo. Esto es, se hallaba perplejo, sin saber qué partido tomar. Por una parte su rectitud, viendo la preñez de la Virgen, le inclinaba a no vivir en su compañía. Por otra, la estimación y concepto en que la tenía, no la permitían exponerla al rigor de la ley, y así se determinó a dejarla secretamente. Tercer comentario. No quisiese infamarla.
esto es, acusándola en juicio como adúltera, o repudiándola públicamente, como mandaba Dios en el Deuteronomio 24:1. Versículo 20. Y estando él pensando en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños diciendo: Joseph, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha nacido, de Espíritu Santo es. Comentarios del versículo 20. Primer comentario. Llevándola por la primera vez a su casa, o continuando en vivir con ella, según los diversos pareceres de los intérpretes. Segundo comentario. Lo que en ella ha nacido. Esto es, lo que ha concebido en su purísimo vientre. Versículo 21. Y parirá un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados de ellos. Comentario del versículo 21. Salvador o Salud. Este es el nombre que propiamente convenía al Hijo de Dios en su encarnación, porque venía a merecer y a dar a su pueblo la salud eterna. Versículo 22. Mas todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que habló el Señor por el profeta, que dice. Comentario del versículo 22. Para mostrar la conformidad del cumplimiento con la predicción. La predicción no fue ocasión del cumplimiento, sino que el profeta anunció lo que había de suceder, y estaba ya eternamente decretado. Es una de las más insignes profecías del Antiguo Testamento. Versículo 23. He aquí la Virgen concebirá, y parirá hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que quiere decir, con nosotros Dios. Comentario del versículo 23. La Virgen. En el original encierra particular énfasis el artículo, la Virgen, como si dijera, aquella virgen o doncella, señalada y privilegiada, que Dios escogió ab eterno, esto es, desde la eternidad, para que concibiese y pariese al Redentor del género humano. Versículo 24. Y despertando Joseph del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Versículo 25. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Comentarios del versículo 25. Primer comentario. No la conoció hasta. Véase lo que dejamos dicho en la nota, versículo 18:10. Es frase de la Escritura decir, hasta que, por jamás. Isaías 22:14. Este pecado no será perdonado hasta la muerte, esto es, jamás. Segundo comentario. Hijo primogénito. De llamar el Evangelio Hijo primogénito a Jesucristo. No se infiere que María tuviese después otros, sino que no los tuvo antes. La ley ordenaba a los judíos ofrecer a Dios sus primogénitos. Para esto, luego que nacía el primero, se llamaba primogénito, naciesen o no después otros. De manera que denota relación a aquel de quien antes había hablado el ángel, y no distinción, como si después de Jesucristo hubiera tenido otros hijos. Fin del capítulo 1 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.